Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván, bienvenidos una vez más a su canal Teslamate. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte, ya que aquí compartimos conocimientos acerca de electricidad y automatización industrial. De todos los videos que vamos haciendo, tenemos la parte de variadores de frecuencia, control eléctrico, electricidad industrial, etc. Pero en específico en este de variadores de frecuencia, en específico este video que dice aprende sobre variadores de frecuencia, control de 2 hilos y 3 hilos, surgió una pregunta de un suscriptor nuestro. Excelente orientación, nos dice, no tengo conocimientos mucho de variadores, puedo usar esa misma configuración de 3 hilos, pero sustituyendo el potenciómetro por una termocupla como la PTC100 para variar la velocidad de ventiladores de refrigeración. Saludos desde Guatemala, muchos saludos igual desde Ecuador a nuestra linda gente de Guatemala. Vamos a ir respondiendo y vamos también a ir corrigiendo, ¿verdad? Porque para eso también estamos, para corregir, porque obviamente no tienen sus dudas, como dice, no tiene mucho conocimiento y obviamente estamos aquí para ayudarles, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Hay una gran confusión de términos. En la parte de aquí donde dice específicamente de la termocupla y PT100 debió decir, ¿verdad? Sería PT100. Indica de que es lo mismo, ¿no? Pero no es así. La termocupla y la PT100 son elementos totalmente distintos. Tienen su fin, sí, de ayudarme a medir la temperatura en un proceso industrial, pero su principio de funcionamiento físico es totalmente distinto. Empecemos viendo esa parte. ¿Qué hace la termocupla? Es un poquito de teoría. Dice que es un sensor de temperatura, ¿verdad? Que se basa en el efecto termoeléctrico que se produce cuando dos metales distintos se unen en un punto de medición. Por ejemplo, aquí tengo la imagen, mire. Cromel, alumel. Se une en un punto común y ahí está, ¿no? T-sense sería la temperatura. ¿Qué hace aquí? Esta unión de dos tipos de elementos, ¿qué me va a generar? Me va a generar una tensión eléctrica. ¿Ya? Por eso dice la termocupla genera una tensión eléctrica que es proporcional a la diferencia de temperatura entre dos puntos. Entonces, ¿qué digo yo? Esto que me genera prácticamente una termocupla es un generador de voltaje, ¿verdad? Yo sé que va a ser milivoltios, bien pequeñito, pero a la final va a ser un generador de voltaje. Estos milivoltios que voy a aquí generar me van a servir ¿para qué? Voy a ir a un módulo de un PLC, específicamente de termocuplas, puede ir a un controlador de temperatura o a un proceso donde yo pueda conectar una termocupla. Totalmente distinto es el funcionamiento de las RTD y ahí también viene la confusión, la palabra RTD, ¿sí? Y PT100, ¿ya? RTD puede decirse que es el nombre común que se le llama y la PT100 es un tipo de RTD. Hay diferentes tipos de RTD por su construcción, también materiales, etcétera. Pero en específico esta PT100 se llama, ¿por qué? Porque es una aleación de platino, ¿sí? Y aquí está, ¿no? RTD, detector de temperatura por resistencia. Aquí era un generador de voltaje, sube, baja la temperatura, sube, baja los milivoltios en base a la temperatura, ¿sí? Una termocupla. Y la RTD va a detectar ahora por resistencia, es decir, si hay una variación de temperatura, va a haber una variación de resistencia. Gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué dice? Y los PT100 son dos términos que se utilizan a menudo, ¿no? RTD y PT100 en el campo de temperatura. Un PT100, y aquí dice clarito, ¿no? Es un tipo de específico de RTD que está hecho de platino y una resistencia eléctrica de 100 ohmios. A una de temperatura de 0 grados centígrados. Es decir, si aquí está, a mi temperatura está a 0 grados centígrados, si yo coloco aquí en mis dos cables de medición, o puede haber tres, uno nada más que común, si yo coloco un ohmmetro, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 100 ohmios, es lo que dice, ¿no? La principal diferencia entre los RTD y PT100 es que los RTD pueden estar hechos de diferentes materiales, mientras que el PT100 está hecho exclusivamente de platino. Entonces, PT100 es un tipo de RTD, ¿ya? ¿Por qué? Porque está hecho de platino, 100 ohmios, 0 grados. Puede haber diferentes tipos, pero a la final, ¿cuál es su principio de funcionamiento? Va a variar su temperatura en función de la resistencia. Esclarecido ese tema, no es una termocupla, no es una PT100. Ahora, ¿qué dice? Voy a sustituir el potenciómetro por una termocupla. El potenciómetro que ingresaría a un variador de frecuencia para variar la velocidad. Error, tampoco puede hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí digamos que es 100 ohmios, ¿no? 100 y va a variar dependiendo de la temperatura. Pero si yo estoy yendo, por ejemplo, a un variador Yaskawa y casi es muy similar a los demás variadores. Estoy en este de aquí, un Yaskawa J1000.
el manual, y por eso yo debo revisar siempre el manual de conexión, que me dice, si yo voy a ingresar un potenciómetro, debe ser de 2K o un equivalente, ¿verdad? Aquí no me sirve colocar una resistencia que vaya a variar de 100 ohmios. No sirve. No me vale conectar directamente una PT100 porque esa me saldría. ¿Por qué? Porque tendría una relación, ¿no? Por variación de temperatura. Pero aquí vemos que es del rango de K ohmios. Entonces no me sirve. ¿Qué es lo que yo debería hacer puntualmente si quisiera que funcione bien? ¿Sí? ¿Cómo haría? Debería usar ya sea una termocupla o una PT100, ¿sí? Este sería mi sensor, ¿no? Puede ser una termocupla, como digo, podría ser una PT100. Y esto me vaya a ¿qué? A un PLC, ¿no? Yo diría sí, es un PLC, o a su vez puede ser un PLC o puede ser un controlador de temperatura. Cualquiera de los dos. Entonces, si fuera por el lado del PLC, ¿qué debería ser? Debería tener un módulo de detección o un transmisor. Por eso también es súper importante la parte de los transmisores. Transmisores versus sensores que vimos en unos videos anteriores de acá, ¿verdad? Entonces yo debería recibir esa señal de la termocupla o PT100, ¿ya? Y esa señal sí transformarme que mediante, ahí vienen los convertidores, ¿verdad? Las analógicas a 0 a 10 voltios. O puede ser también, me parece que este variador en específico solo me soporta de 0 a 10 voltios. Creo que sí, entonces necesito esta salida. Digamos que yo tengo, por decir, ¿no? Y ahí podría programar que cuando mi temperatura en mis ventiladores, o en la parte donde esté refrigerando esto, yo que sé, suba a 50 grados, ¿ya? Súbala, cambie, digamos, a 5 voltios, por ejemplo. Y cuando ya baje un poco a 40 voltios, baje, yo que sé, a 3 voltios. Por decir, ¿no? Depende ya de cómo quiera hacer el proceso. Pero ahí funcionaría. Pero es decir, yo debo enviar la señal de mi termocupla o PT100 por un transmisor o a un PLC que tenga un módulo de PT100 o termocupla, y por control, por programación, yo podría enviar señal de 0 a 10 voltios a mi variador de frecuencia. Lo podría hacer también con un control de temperatura, sin usar un PLC. ¿Cómo podría hacer? Control de temperatura por lo general vienen para PT100 y para termocuplas. Por lo general vienen para los dos, ¿no? Entonces yo puedo conectar ya sea cual sea a sí mismo, ¿no? Puedo decir que cuando... Y este control de temperatura, ¿qué debe tener? Debe tener un módulo de salidas analógicas de 0 a 10 voltios. Me serviría, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces ahí hago un escalamiento según el manual, ¿verdad? El manual así mismo. Puede decir, ¿no? Cuando esté 60 grados, yo que sé, me envíe 10 voltios, ¿sí? Y cuando baje a 30 grados, me envíe 0 voltios. Y esto, variación de 30 a 60, va ahí así, ¿a dónde? A mi variador de frecuencia, ¿sí? Esta salida analógica interconectaría mi variador de frecuencia acá. Y ahí yo podría hacer un control en específico, ¿no? Si sube mucho la temperatura, bueno, dependiendo, bueno, aquí dice unos ventiladores, ¿verdad? Ventiladores de refrigeración, exacto. Entonces, si sube mucho la temperatura, ya por programación en el variador o en control de temperatura, pudiera que se mande a 10 voltios, es decir, mande toda la potencia de los variadores, ¿sí? A toda velocidad, para que me ayude a refrigerar más rápido. Cuando baje, digamos, ya 30, ya se bajó, ya empiece a bajar a 30, bueno, es proporcional, ¿no? Digamos, está a unos 50, ya va a bajar a unos 5 voltios, entonces bajará la velocidad. Incluso está a 30, ya puedo 0 voltios, yo puedo mandar a apagar. Pero yo no puedo mandar directo una termocupla a un variador de frecuencia. Yo no puedo mandar directo una PT100 o una RTD a un variador de frecuencia. El variador de frecuencia, si bien es cierto, tienen una conexión, puede ser para un RTD, puede ser, o un termistor también viene, puede ser, pero solo me sirve para conectar a mi motor eléctrico, ¿ya? Entonces no me sirve para variar la velocidad, me sirve para sensar la temperatura de mi motor eléctrico y no se me sobrecaliente. Puede haber en casos muy raros que haga, pero no me va a servir para variar la resistencia del potencial de la entrada analógica, ¿sí? Y que me varíe el voltaje. No me va a servir para variar la velocidad. Entonces, entendido este punto, debemos tener una clara diferencia. ¿Qué es una termocupla? Prácticamente es una lesión de dos metales que me genera un milivoltaje cuando varía la temperatura. Y ese milivoltaje puede servir para un PLC, para un módulo de PLCs, puede servirme para un controlador de temperatura. Una PT100 es un tipo de RTD con una aleación de platino que cuando está a 0 grados me va a dar una resistencia eléctrica de 100 ohmios. Entonces aquí varía por resistencia.
¿Ya? Eso sería a tomar en cuenta los diferentes, ¿verdad? Equipos que vamos usando y terminologías que vamos usando en el ámbito industrial. Eso es muy importante tener muy en cuenta a la hora de implementar que mis proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, como digo, ¿no? Claro, yo puedo pensar que esto me varía la resistencia, yo puedo usar en un variador de frecuencia, no lo haría. Y si por pruebas quisiera hacerlo, no es recomendable, puedo cargarme la entrada analógica de mi variador, o sea, preferible no realizar esas pruebas, usar lo que dice aquí, un potenciómetro de 2 kilo ohmios, ¿sí? Para pruebas. Pero si yo quiero hacer más avanzado, yo debería usar equipo especializado, un PLC o un controlador de temperatura. Sin más que decir, por favor, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, seguimos subiendo mucho más contenido aplicable a la industria, eso es lo que me interesa. Y aparte también a visitarnos en nuestra escuela virtual en teslamatic.education, tenemos cursos. Por ejemplo, el de electricidad industrial es súper bueno, ¿verdad? Para empezar desde cero, verificar terminologías. Y me da bastantes ideas ahorita, ¿no? Un poco aumentar la parte de controladores de temperatura, todo eso. Esto es súper importante a la hora que estamos controlando procesos donde tiene que ver refrigeración o calefacción, ¿verdad? Súper importante eso, ¿sí? Como tenemos los cursos también de control por logo, tenemos la parte de Micrologics, de la parte de diseño y lectura de diagramas eléctricos industriales. Por favor, pueden darse una vueltita en nuestra escuela en teslamatic.education. Como decía, suscríbanse por favor a nuestro canal y síganos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Iván, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.